Me llamo Frederic García, soy el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Yo nací un 15 de septiembre 67, así que mi primer grito en la vida fue un 15 de septiembre. Eso quizás explique por qué me gusta tanto este país que es México. Yo crecí en la ciudad donde nací, en Toulouse. Es una muy bonita ciudad del sur de Francia. Llegué a México en 1998. Me gusta este país. Mis hijos nacieron en México, son los primeros mexicanos de mi familia. Me siento muy a gusto en este país. Tenemos tantas cosas en común, los mexicanos y los franceses, el gusto por las buenas mesas, el gusto por la convivencia, el gusto por el espacio, el gusto por lo que está pasando hoy en día en este país. Así que es un país en el cual me sigo desarrollando desde casi ahora 20 años. Fue para mí una muy grata sorpresa el día que me llamaron hace algunas semanas para informarme que me iban a condecorar de la Orden del Águila Azteca. Y de veras es un gran orgullo, un gran honor que me hace este país. ¿Por qué me la dieron? Por haber trabajado muchos temas a favor de México, empujando a pymes mexicanas para que puedan incursionarse más en las cadenas globales de valor, por haber contribuido de cierta forma en los trabajos de reconstrucción de sureste de México después de los terremotos a través del Fideicomiso Fuerza México. En fin, una serie de motivos que más allá de esto para mí es un gran reconocimiento, un gran honor y más, un compromiso más para seguir trabajando con México. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Están en su programa La Cita. Yo creo que desde hace muchísimos años las relaciones entre México y Francia han sido siempre muy cercanas y cálidas. Por esta razón, yo estoy muy contenta de entrevistar a un personaje, absolutamente, a un amigo, a Frédéric García, quien nos va a platicar acerca ya sea de las relaciones México-Francia, pero además vamos a hablar de él, vamos a hablar de tu vida. Acabamos de ver una muy bonita presentación, Frédéric, y ahí nos platicas muchas cosas, pero yo quiero preguntarte, bueno, ¿dónde naciste? Pues nací en 1967 en Toulouse, en el sur de Francia. Es una ciudad espectacular. La llamamos la ciudad rosa, porque es de puros ladrillos. Y entonces, en verano, cuando hay la puesta de sol, los colores de Toulouse son fabulosos. Ah, qué maravilla. Bueno, entonces, platica, ¿cómo fue tu infancia en esa ciudad tan bonita? A ver, platícanos. Una infancia feliz. Mis padres enseñantes, maestros, mucha afición al deporte, hice mucho deporte de joven. El deporte de mi ciudad en Toulouse es el rugby, sobre todo es un deporte del sur de Francia. Jugué mucho rugby, estuve en muchas canchas en su sureste de mi país jugando este deporte que es una pasión. A ver, ¿qué carrera estudiaste? Yo estudié una carrera de ingeniero, soy ingeniero industrial. Y después terminando mi carrera de... ¿En dónde? ¿En Toulouse también? ¿En la Universidad parte en Toulouse, parte en Burdeos y parte en París, en una de las escuelas más antiguas de ingeniería de Francia que se llama l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers. Fue creada por La Rochefoucauld justo antes de Napoleón. O sea, es una escuela de muchísima tradición. Y después de esto estudié una maestría en l'École Supérieure de Commerce de París, en la Escuela de Comercio de París. ¿Y ahí seguías jugando rugby? No, ya no. Sí, por supuesto. ¿También en Bordeaux y en París? Sí, por supuesto. Ah, ese era tu hobby. Mi hobby a la parte hacía judo, porque me encanta el judo. Estos dos deportes son escuelas de la vida. Primero porque el rugby es un deporte en el cual, independientemente de tu origen, sea social, lo que sea, de tu tamaño, de tu fuerza, cada quien tiene lugar en el equipo. Y luego el judo es el deporte donde aprendes a levantarte después de caerte. Claro. O sea, muchos piensan que aprendes a hacer caer el otro. No, aprendes a levantarte muy rápido. Fíjate, es una disciplina, como casi una filosofía, ¿no? Una gran disciplina. Una gran disciplina. ¿Y desde cuándo estás en México? Platícanos. Estoy en México desde el 98. Llegué aquí cuando el gobierno mexicano de aquel entonces privatizó sus primeros aeropuertos y yo armé el consorcio que ganó los aeropuertos del sur de México, lo que hoy en día es ASUR.
y en la empresa francesa donde yo trabajaba en aquel entonces, era poco a poco el eje donde querían ir, privatización de aeropuertos. Y la aeronáutica, visto desde un aeropuerto, visto desde el cielo con los aviones, es Una pasión. un sector apasionante. Apasionante. Y imagínate, con mayor razón, viniendo de mi ciudad, que además en Europa es la capital del mundo aeronáutico. Bueno, pues te felicito. Bueno, ¿qué sentiste con la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca? ¡Qué honor! Ha sido un gran honor. Ha sido una gran emoción. Fíjate cómo pasa. Me llama un colega de mi empresa y me dice, te felicito porque he visto en la prensa que te van a condecorar hoy el presidente de la República. A ver, perdón, pero ¿de qué me hablas? Y efectivamente reviso la prensa y había salido el decreto del diario oficial, firmado por el señor presidente y por el canciller, que efectivamente me condecoran. Todavía no hubo la ceremonia formal, pero salió en decreto y es un gran honor, es una gran alegría tener esta condecoración. Pero, Frederic, ¿te das cuenta? Se les da a muy poquitas personas. Es lo que me han explicado, efectivamente. Sí, entonces sí es muy llamativo. Y tengo entendido que unos días antes acababas de recibir la Légion d'honneur. La Légion d'honneur en Francia es la orden de condecoraciones más alta. Y tú me contaste de una comida que Napoleón, porque fue nada menos que el gran Napoleón Bonaparte, que él, si tú quieres, fundó esta... Así es, la Légion d'honneur fue fundada por Napoleón en 1804 y eso era para reconocer los méritos de sus soldados, pero también para, en estos tiempos, formar una, digamos, élite ciudadana que se involucrara en el desarrollo del país. Y también me contaste, Frederic, que Napoleón, que yo tengo mucha admiración por Napoleón, había pensado también condecorar a las mujeres. Más que condecorar a las mujeres, él creó la escuela para niñas de la Legión de Honor. Y su concepto era que las hijas de gente condecorada, esencialmente soldados, que podían ser huérfanas, el Estado les debía una educación de calidad, porque pensaba Napoleón que no se puede desarrollar una gran nación sin mujeres muy educadas. Así que me parece muy visionario y hoy la escuela de la Legión de Honor de Francia, de hijas de legionarios, es el mejor liceo de Francia. Bueno, ahora platícanos, Frederic, sobre el Comité Técnico del Fideicomiso Fuerza México para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos ocurridos en septiembre de 2017. Fíjate que ha sido algo sumamente interesante. ¿Te acuerdas? El 19, no sé, ¿estabas aquí en México? Sí, por supuesto, por supuesto. Y todos un poco descolocados. Aunque yo estaba en la oficina en Polanco, tembló, pero no pensaba que fuera de este tamaño el desastre. Y como a las 6 de la noche me habla el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y me dice, ¿sabes qué? Acabo de salir de una junta con el gobierno, la situación en el país es un drama, es mucho más fuerte que lo que podemos imaginar, y hemos decidido del sector privado armar armar un fideicomiso para apoyar la reconstrucción, porque la reconstrucción va a ser enorme. Entonces estoy juntando los presidentes de comités empresariales y quería saber si tú, como presidente del Consejo de Empresas Globales, podemos contar contigo o no. Y dije, pues, por supuesto, o sea, frente a este tipo de desastre tenemos que ser presentes, solidarios y trabajar. Así que el día siguiente tuvimos una junta a las 10 de la mañana, estaban varios presidentes de organizaciones empresariales en las oficinas de aquel secretario de Hacienda, empezando
a fundar este fideicomiso Fuerza México para ver cómo podíamos ayudar a la reconstrucción del sur del país. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Sobre todo necesario. Necesario, importantísimo, obviamente, imagínate. Sobre ¿Y todo quién nos necesario. iba a decir que varios meses después íbamos a tener otros temblores? Pues, de hecho, el sureste, en particular Oaxaca, Sí, Oaxaca. está temblando diario, diario. Y esto puede ser y eso lo he platicado con varios amigos, probablemente la gran oportunidad de ayudar para que el sureste se sume al resto del país, porque a la hora de reconstruir tenemos que preguntarnos, ¿vamos a reconstruir como era o les damos chance? De renovarse. Tanto a los damnificados como a los pueblos y sobre todo al todo el tejido empresarial, el tejido social, de sumarse a la economía global, que es esto que aporta prosperidad. Y entonces tenemos, por una parte, este reto de la reconstrucción que al mismo tiempo puede ser una gran oportunidad para el futuro del sureste, para reconstruirse, Sí. pero en forma mucho mejor que lo que era Sí, antes. porque muchas de estas construcciones ya eran muy vulnerables, digo, ya tenían sus años y no estaban bien construidas. Así es. Entonces, es una muy buena oportunidad. Y es un trabajo de largo aliento. Pues muchas felicidades. No, por felicidades estos a acuerdos. todos los que se han sumado a este Pues sí, esfuerzo. qué importante, qué importante. Ahora sí, vayamos al cuestionario Proust. Bueno, Uf. y te voy a decir quién es Marcel Proust, porque lo has de haber leído, estudiado, analizado. Vamos a hablar de la Madeleine de Proust. Ay, la Madeleine, exacto, ese es el ejercicio que vas a hacer. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cuál es el principal rasgo de tu carácter? Pregúntale a mis amigas y a mis amigos. La amistad, ok. Sí, ¿O estoy... cuál sería? Bueno, probablemente la amistad, sobre todo la pasión. Siempre hago las cosas con mucha pasión en varios temas. Cuando me involucro, siempre hay este tema de pasión, entregas. de pasión, de visión, de desarrollo. Me gusta hacer cosas que sirven, cosas que dejen una huella, cosas que sean permanentes. Qué bien. Eso probablemente Te es vas uno. hasta las últimas consecuencias. Siempre. Bueno, ¿qué cualidad aprecias más en un hombre? Pues la lealtad y sobre todo, fíjate, la coherencia, la congruencia. Que alguien a lo largo de su vida sea congruente con sus propios valores y principios. Yo le doy mucha importancia a los valores y los principios de uno, porque es en base de esto que nos construimos. Y alguien que cambia a diario de su perspectiva, de sus propios valores y principios, a fin de cuentas no es una persona tan congruente y por consiguiente tan confiable. Claro, eso es importante, ¿no? Y la sociedad de hoy es una sociedad que necesita confianza para construir, como siempre. Y en una mujer, ¿cuál sería la cualidad que más aprecias? Todas las que tienen una mujer que más allá de la belleza, más allá Inteligencia. de la elegancia, eso es lo clave, es la inteligencia que permea la energía que tiene. Si una mujer guapa e inteligente, bueno, No, pues es un lujo. es que si empezamos a hablar de mujeres, eso es un tema que es fascinante. Y bueno, tu principal defecto, ¿cuál sería? Yo pienso que soy muy obstinado. ¿Sí, de plano? Cuando quiero algo, hasta dirían aquí, creo que terco, ¿no? Sí, terco. ¿Y tu ocupación favorita? Bueno, yo creo que es el deporte, ¿o cuál sería tu? Aparte del trabajo, aparte de las cosas que hago desde el punto de vista profesional, fíjate que, bueno, el deporte sí juega un papel, pero más todavía la música. Me encanta la música, en particular soy baterista de jazz. Ah, no me Me fascina, me fascinas. Fíjate. Y me fascina tocar jazz y tocar batería. Muchas veces llegando a casa después de una jornada de trabajo es la mejor forma de limpiarse el cerebro. ¿Y qué dicen los vecinos? Pues hasta la fecha no me han dicho nada, pero cuando toco en público me aplauden, entonces supóngome que no está tan mal. Oye, yo creí que ibas a decir la escritura, porque también escribes, te gusta escribir. Fíjate que he hecho este ejercicio de darme la disciplina en su momento, que la he perdido hace algunos meses, pero a principio del año he querido probar esta disciplina de escribir, porque a fin de cuentas estamos viviendo, y es muy interesante, en un mundo de la comunicación verbal.
Y en el mundo de la comunicación verbal no siempre estamos cuidando ni la forma del sentido, ni la forma de las palabras, ni la forma de las frases. Y me di cuenta que con el ejercicio de escribir, ¿Te cuidas más? no es que cuidas, es que si buscas más allá que el sentido, algo estético, porque quieres que sea algo que sea ligero, no quieres que sea una escritura pesada, entonces la misma frase le cambias las palabras, la lees 20 veces y es una forma de disciplina que me pareció sumamente interesante y me gusta leer, pero esto me ha dado más respeto todavía para la gente que escribe y que vive de esto. Y bueno, a ver, te quiero preguntar tus autores favoritos en la literatura. Hay uno que acaba de fallecer en Francia que se llama Jean d'Ormesson. Ha escrito de historia, ha escrito de filosofía. Efectivamente, la historia es su gran tema, pero sobre todo tiene una literatura tan rica, tan documentada, tan fina. Y muchas veces lees una obra de d'Ormesson y tienes una lección de historia en una novela que te captiva, que te apasiona. ¿Cuál es su libro más famoso? Pues es muy difícil decir una obra de Jean d'Ormesson que sea la obra reconocida, porque ha escrito... A mí, la que más me gusta es l'histoire du juif errant, la historia del judío errante. A ver, una heroína. ¿Cuál es tu heroína? No sé, Juana de Arco, no sé. ¿Quién es tu heroína? Juana de Arco, además, tú sabes que Juana de Arco en Francia sería algo sumamente polémico hoy en día. Polémico porque es uno de los símbolos que ha agarrado la ultraderecha. O sea, mientras es un símbolo... Sí, cierto, de Le Pen. Bueno, ¿tu pintor favorito? Muy clásico, te diría Picasso, Botero me gusta mucho. Y dices que te encanta la música. ¿Cuál sería tu música favorita? ¿Cuál? La música que me llena es el jazz. Y en mi propia ciudad donde nací había un cantante de jazz blues muy famoso, Claude Nougaro. Es uno de mis músicos favoritos. ¿Tu héroe de la vida real? Pues si fuera el día de hoy, casi diría que es Macron. En el mundo de hoy es probablemente el líder a nivel mundial que más inspira en un mundo en el cual hay muchas incertidumbres de todo. Y por fin alguien lleva a nivel internacional una perspectiva con razón, ¿no? Sí, porque es un jefe de Estado tan joven, a pesar de su corta edad, que abarca tantas cosas, ¿no? Que tiene un concepto del mundo muy globalizado, pero además sabe mucho de literatura. A mí eso me cautiva, porque gracias a su maestra, que es Brigitte, su esposa. Profesora de francés. Su profesora de francés. Pero efectivamente, De Gaulle ha sido probablemente el héroe del siglo XX. A ver si Macron va a ser el... del 21. Del 21. Y llama mucho la atención porque tiene un estilo muy personal para gobernar, ¿no? Muy asertivo, muy visionario. Muy visionario. Pero al mismo tiempo muy empático. Sí, cómo no. Muy empático. Y que entiende muchas cosas. Es un hombre globalizado, yo diría. No sé, de hecho, si has tenido la oportunidad de escuchar su discurso que hizo hace unos días en Washington, en el Congreso Claro americano. Que sí. Pero claro que lo escuché. Y cuando uno escucha este mensaje, de hecho es impresionante ver todos... Se pararon, se pusieron todos de pie. ¿Cuántas veces? Más de 20 veces todos de pie aplaudiendo. Y sorprendió a Trump porque es un poco lo contrario de lo que piensa Trump. Si piensa, no sé si piensa, pero sí es un poco lo contrario, ¿no? Entonces, de cierta forma, pero lo que me pareció muy interesante es que en pocas minutos resaltan cuáles son los grandes desafíos de hoy a nivel del mundo. O sea, entre el clima, entre los temas del Medio Oriente, entre la economía digital, el multilateralismo, en fin, una serie de temas que son los temas a tratar y son los temas que hoy en México se ha reiterado varias veces el gobierno mexicano respaldando estos temas.
Los derivados de esta entrevista de Macron en el Congreso me refuerzan la idea de que Francia tiene que ser el gran aliado estratégico de México. México tiene un gran aliado estratégico que es su vecino, con las relaciones, los bienes de estas relaciones, Para bien o para mal, ¿verdad? pero siempre va a ser el gran aliado. Pero siempre ha sido así con Francia. Pero Francia todavía, entiendo que hay una magnífica relación entre ambos países, pero si fuéramos a lo estratégico, a la hora que México habla de una diversificación de sus relaciones, estoy convencido que Francia es el socio estratégico. Siempre ha habido una relación de mucha empatía y de mucho interés, aquí hay muchas alianzas francesas, el liceo, desde luego, que es muy importante, ¿no? Entonces, sí es cierto. Y qué bueno, tú has contribuido a eso. De cierta forma. De cierta forma. Frédéric, nos vamos a tener que despedir. Qué tristeza. Yo no me quisiera despedir nunca de Frédéric, pero bueno. Gracias, Guadalupe. Ha sido una magnífica plática. Mil gracias por la invitación. Frédéric. Y te felicito por esa águila azteca. Gracias. Vas a poder platicar de ella a tus nietos, seguramente a tus bisnietos, por supuesto. Y esto seguramente te une más a nuestro país. Muchas gracias, Frédéric. Gracias, y a ustedes Guadalupe. les digo, bueno, pues muchas gracias por su atención y no olviden que tenemos una cita aquí en La Cita. No vayan a fallar, por favor.